Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradeceros la presencia y el detalle que habéis tenido de estar aquí hoy con nosotros en este proceso participativo de Imagina un Boulevard. A continuación os voy a presentar la ponente que tenemos hoy. Es doña Isabela Velázquez Valoria, arquitecta urbanista con experiencia en proyectos de urbanismo sostenible, planificación territorial y diseño de proyectos urbanos, temas en los que ha trabajado desde la Administración y como consultora. Es especialista en organización de procesos participativos. Es autora de varios estudios, informes y valoración de proyectos para entidades de ámbito internacional como la Comisión Europea, la OCDE y Hábitat Naciones Unidas. Combina la actividad profesional con una amplia actividad como conferenciante y organizadora de actividades formativas. Es profesora invitada en diversos másters organizadores de varias universidades españolas. Miembro del Comité de Dirección de la web Ciudades para un futuro más sostenible y de la Iniciativa para una arquitectura de urbanismo más sostenible. Muy interesada en el debate sobre género y urbanismo. Entre sus numerosas publicaciones hay que destacar criterios de sostenibilidad aplicables al planeamiento urbano en el 2003 y urbanismo, vivienda y medio ambiente desde una perspectiva de género del 2003 también. Bueno, sin más. También tengo un poco la ventaja de que como mañana por la mañana tenemos aquí a representantes de Rubí, de Zaragoza y de Vilanova y la Geltrú que nos van a contar casos prácticos, yo me puedo mantener un poco en la escala esta de hablar un poco de lo general de la participación, aunque sí que había traído también alguna foto de algunos proyectos en los que hemos participado o no hemos participado, pero nos gustaría que están hechos con participación y que me parecían un poco relevantes para este abrir boca que se me ha encomendado. Agradezco mucho, por supuesto, al grupo de Imagina un Boulevard y al Ayuntamiento de Oviedo esta invitación, porque además solo darse un paseo por aquí por Oviedo ya es un pago magnífico que compensa lo largo del viaje en tren. Vamos a ver, lo primero que quería, en realidad son 3 o 4 ideas, como siempre las únicas que quiero exponer ante vosotros. Yo estoy absolutamente convencida de que el urbanismo necesita la participación, ¿no? O sea, no es que sea, hace unos años decía, es bueno que el urbanismo se haga de alguna manera, de manera participativa, es bueno que el urbanismo no es una ciencia exacta, es como la medicina, y a los urbanistas muchas veces nos piden que hagamos un diagnóstico de los enfermos casi sin ver al enfermo, casi sobre plano o sobre Google en estos tiempos, ¿no? Y yo creo que es fundamental que tengamos un conocimiento profundo de lo que es la ciudad, pero un conocimiento que solo puede venir por parte de la gente que vive en la ciudad. ¿Y esto por qué? Ahora pienso que es algo absolutamente fundamental y de eso os quería convencer. Yo creo que la primera idea es decir, nos enfrentamos a una realidad complejísima. A mí me gusta poner esta primera imagen un poco para recordarnos en qué situación estamos con relación al cambio climático, con relación a los problemas ambientales, con relación a toda una serie de temas, pero vamos a pasar muy rápidamente a recordar también en relación a qué otras crisis, aparte de la crisis ambiental, nos tenemos que enfrentar, ¿no? Y bueno, pues estamos en un cambio de fase económica, en nuestro caso, colapso de la construcción, crisis económico-financiera y de igualdad, ya lo podemos poner, porque Piketty parece que ha hecho un estudio que nos permite ya decirlo sin que nos tilden de muy sesgados, la globalización, el nuevo contrato social, tenemos nuevos actores, todas estas cosas se nos han quedado ahora con los recortes y con la situación en la que estamos, se nos han quedado un poco fuera de campo, pero lo cierto es que hasta hace muy poco tiempo realmente en la construcción de la ciudad o en el diseño de la ciudad teníamos en cuenta muy pocos actores, las cosas eran mucho más ordenadas
pensionadas, y las mujeres, todo lo relacionado con las mujeres de antes, no con las mujeres de ahora, no con nosotras, sino con las mujeres de antes, los niños, los viejos, las personas ancianas, las personas con discapacidad, toda esa gente se nos quedaba un poco fuera de foco. O sea, planificábamos simplemente para gente en la mejor de sus edades, volcada al trabajo, teniendo en cuenta que había toda una parte de la sociedad que se dedicaba a esas tareas secundarias y para las cuales no teníamos que pensar mucho cuando estábamos planeando la ciudad. También teníamos mucho menos envejecimiento que tenemos ahora, teníamos otras condiciones en todo tipo, ¿no? También tenemos un cambio de fase en la parte de urbanismo, sobre todo para la gente más involucrada en este campo, pues lo cierto es que nos está cambiando totalmente el mapa de lo que tenemos que hacer. Yo cuando estudié, que fue hace ya bastante, pues la verdad es que el urbanismo parecía que teníamos que hacer unos planos a futuro con una fecha cuando trabajamos en planeamiento, y dibujábamos casi la foto de lo que tenía que ser. Luego esa foto de lo que tenía que ser a 10 o 15 años o 20 años no tenía nada que ver con la foto que luego era. Terán nos lo demostró en sesudos estudios, pero simplemente con recorrer la ciudad ya nos damos cuenta de que era así. Pero en el fondo de lo que partíamos era de que las instituciones, las administraciones, los ayuntamientos teníamos la posibilidad de definir esa foto de lo que tenía que ser, y las cosas y los demás agentes tenían que bailar un poco a ese son. Con las últimas leyes urbanísticas, a partir de la ley de Valencia, resulta que entran en juego otra gente que son los operadores privados. O sea, ya no es el ayuntamiento, no es el órgano de gobierno el que define esa foto a 10 o 15 años, sino que aparecen gente que lo que tiene son intereses económicos privados muy legítimos, pero intereses económicos privados, y que también son ellos los que hacen la foto, son ellos los que cogen el lápiz, los que hacen el dibujo, ¿no? Pero, sin embargo, nosotros, digamos, ¿quién se queda con el control de lo que tiene que pasar en el tiempo ese entre que se hace el plano y es la realidad, ¿no? No nos hemos dotado, en mi opinión, es un poco provocador lo que digo, pero nos hemos dotado de muy pocos instrumentos. Seguimos utilizando unos instrumentos que funcionan para otro contexto, ¿no? Que son edificabilidades, áreas de reparto, etcétera, 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 ¿no? Que funcionaban bien cuando tú tenías el lápiz, pero cuando el otro tiene el lápiz es muy difícil controlar que el resultado de ese dibujo hecho según unos criterios económicos responda a los intereses de todo el mundo, ¿no? Entonces, yo creo, aparte de todo, bueno, tenemos también un cambio de fase tecnocientífica. A mí me gusta sacar a colación una frase de Jeremy Rifkin, que estoy seguro que habréis leído bastante gente de esta sala también, que dice que cuando en una sociedad se produce un cambio en el modelo de energía y un cambio en el modelo de comunicación, lo que estamos teniendo es un cambio civilizatorio, o sea, es un cambio potente. Entonces nos enfrentamos a una situación en la cual hay muchísima complejidad. Si pasamos, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo desde el punto de vista ya más del urbanismo y más relacionado con el tema de, imagina un boulevard que nos tiene aquí, ¿no? Que es, bueno, pues antes más o menos lo que se ocupaba del urbanismo es de lo que podemos llamar la URBS, ¿no? Que sería como el espacio público, por un lado, con bastante poca intensidad muchas veces, la vivienda en los espacios comunitarios, y luego el transporte, tráfico, ¿no? Que era otro tema y que estaba a lo mejor mucho más relacionado con la producción que otras cosas. En una ciudad industrial, en una ciudad productiva, tiene sentido que una autopista llegue al corazón de la ciudad. En una ciudad como la que tenemos ahora, no tiene ningún sentido que una autopista llegue al corazón de la ciudad. Se tendría que parar en la puerta de la ciudad, ¿no? Las autopistas son para el territorio, las calles son para las ciudades, ¿no? Entonces, la propuesta, vamos, la reivindicación que nos reúne aquí en esta sala parece que tiene todo el sentido, ¿no? Porque no hay mercancías, no hay producción. O sea, la lógica esa de que las autopistas tenían que llegar al centro de la ciudad para que los productos que se producían en la ciudad salieran a toda velocidad de un sitio para otro, ahora ha perdido toda lógica, ¿no? Entonces, tenemos que replantearnos las cosas. Entonces, ahora, por ejemplo,
tenemos que introducir otros temas, tenemos que ir a políticas urbanas integradas que normalmente, que todos estamos, estoy segura que si dijera, ¿quién está a favor de las políticas urbanas integradas? Todo el mundo levantaríamos la mano sin pensarlo ni una sola vez, pero luego eso es muy difícil de hacer y precisamente hay muchas veces que son a través de introduciendo a esos nuevos actores, introduciendo a la población, introduciendo a la gente, cómo se consiguen los proyectos urbanos integrados, porque es cuando a ti te preguntan cómo quieres tu ciudad y reflexionas no como técnico, no como técnica, sino como ciudadana, lo que ves es todo a la vez. O sea, ves que necesitas empleo, que necesitas tranquilidad para poder pasear, que necesitas un entorno saludable para poder respirar y que tus hijos no tengan asma, que necesitas también moverte y acceder a los sitios donde tienes que acceder con una cierta diligencia. Necesitas también una casa saludable y adecuada a tu vida familiar y a tu vida personal. Necesitas divertirte, necesitas disfrutar de la ciudad, necesitas que la naturaleza esté muy cerca o que sea muy accesible, porque nosotros necesitamos ver verde y necesitamos disfrutar del verde a mano, es una necesidad vital, ¿no? Entonces, tenemos que, o sea, ya os digo, la situación general, el marco es especialmente complejo, pero la situación dentro del urbanismo es también compleja, porque estamos cambiando todas las cosas. O sea, ya no, yo creo que no es factible hablar por una parte de tráfico y por otra parte de espacio público. Tenemos que plantearnos que todos, y en eso Oviedo es una ciudad pionera desde hace muchos años, ¿no?, que es que el espacio público y la movilidad tienen que planearse integradamente y tienen que planearse integradamente a favor de la gente, ¿no? Yo creo que eso en la zona central y tal es algo que se consiguió y que es un tema interesante, ¿no? Pero eso lo tenemos que extender a toda la ciudad, ¿no? Tenemos que incorporar los temas de empleo, de trabajo. Ahora, por ejemplo, en las últimas, yo Oviedo no me lo conozco, pero en Madrid, que sí que me lo conozco bien, en los últimos barrios, los PAUs que se han hecho, no hay un solo empleo en toda la corona de PAUs que se ha hecho alrededor de Madrid, ¿no? En un país como el que estamos, pues a mí me parece una insensatez absoluta. O sea, tenemos que incorporar que el empleo, que es un empleo de otro seguramente distinto del que teníamos cuando la ciudad era una ciudad productiva y decíamos una ciudad industrial, ahora ya no es una ciudad industrial, estamos en otra liga, ¿no? Pero tendríamos que garantizar, como se está haciendo en otros proyectos innovadores y en otros proyectos interesantes, por ejemplo en Nantes, que sí es un caso que me he estudiado, ¿no?, que cualquier operación urbanística o cualquier operación en la cual se invierta en la ciudad garantice no solamente un número de viviendas o unos espacios públicos, unos equipamientos o tal, no sé qué, sino que también haya un número de empleos y una vitalidad económica que garantice que la gente pueda trabajar y pueda trabajar a ser posible lo más cerca posible de su casa para no tener ciudades cronófagas, como dice un amigo que ahora no recuerdo, ¿no? Tenemos que el cambio en la vida cotidiana, el cambio en la organización de la casa, el cambio en la organización de la familia, de los cuidados, nos exige que tengamos infraestructuras de apoyo a la vida cotidiana. Los temas de seguridad, de convivencia, son temas fundamentales, sobre todo los temas de convivencia. Yo en algún foro que he coincidido con psiquiatras, si es posible que en este haya también alguien que nos pudiera esclarecer en este punto, pues los temas de soledad, de las personas solas, de las ancianas, de la gente que ha quebrado, divorciados, de los miles, de los parados de tal, no sé qué, son fundamentales. Entonces, crear ciudades que provoquen o que faciliten, que se creen redes sociales, que se cree ayuda mutua, yo creo que es algo que también es sumamente interesante. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que no podemos abordar ya los temas solamente desde una perspectiva estrictamente técnica, que son muchas los campos de conocimiento que necesitamos para abordar la ciudad, y que es fundamental que cambiemos. O sea, mi visión de las cosas es que seguimos aplicando criterios que son de la civilización industrial, que en el fondo la Carta de Atenas es de 1930, para los que son así más técnicos, pero es que cuando una carta se hace universal en 1930, es que en el fondo responde a ideas de 1890, o sea que estamos aplicando ideas del siglo, no del siglo XX, sino del siglo XIX, para una ciudad que está moviéndose y cambiando a una velocidad de vértigo. Entonces, los temas de economía de escala, de
homogeneización, de repetición, las grandes urbanizaciones, la zonificación, el zoning. El zoning, yo creo que todos estamos de acuerdo que es lo de que que haya polígonos para cada cosa, un polígono para divertirse, un polígono para trabajar, un polígono para vivir, un polígono para un barrio solo para vivir, lo que llamábamos antes barrios dormitorio, que era tan sexista si lo pensamos, porque dices, ahora sí que son barrios dormitorio, porque como trabajamos generalmente en la familia, el hombre y la mujer, pues se pueden llamar barrios dormitorio, pero cuando nosotros le llamamos barrios dormitorio, la verdad es que la mayor parte de la población estaba allí todo el día. Lo que pasa es que no se contaba, fijaros hasta qué punto, porque lo que se contaba al marido, que era el que cogía la camioneta y se iba a trabajar por la mañana, pero realmente la mujer, los hijos, los abuelos y no sé qué estaban en el barrio dormitorio todo el día, y nosotros le llamábamos barrio dormitorio, ¿no? Que ya tiene tela. Entonces, el tema es como que tenemos unos problemas muy complejos y yo estoy absolutamente convencida de que la forma de abordar estos problemas tan complejos tiene que ser una forma, bueno, yo y mucha gente que está teorizando un poco el nuevo urbanismo y que son de quien coges cazas las ideas, ¿no? Que tenemos que avanzar en una participación de verdad que incluya múltiples actores. O sea, no podemos seguir dejando solo en manos de los técnicos, en manos de los políticos o en manos de tal el tema de la construcción de la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, resumiendo, que para afrontar el modelo urbano que necesitamos, que es muy complejo y con mayor responsabilidad ambiental y social, porque yo creo que si miramos un poco a las consecuencias de las cosas que hemos venido haciendo en los últimos tiempos, pues no llegamos al límite o no llegamos a la barrera de la coherencia ni en los temas ambientales ni en los temas sociales, por estas cosas que os he ido avanzando, ¿no? Y por otra parte, en estos momentos también muy vulnerable financieramente. Entonces, este cambio a un nuevo modelo es imprescindible hacerlo de la mano de la implicación de toda la sociedad. Mi hipótesis es que el urbanismo sostenible que necesitamos tiene como uno de los ejes a la participación. Pero hay otro tema que yo creo que no podemos dejar de poner sobre la mesa en esta introducción, que es que tenemos también un problema de legitimación, de hacer válido el urbanismo. O sea, la verdad es que en la época del tsunami inmobiliario y tal, el urbanismo como campo de conocimiento o campo digamos, eso, no tiene precisamente una categoría de excelencia. Se nos ha caído un poco por los suelos, seguramente, a lo mejor un poco injustamente, porque no han sido tantos los casos de corrupción como parece, ¿no? Pero los pocos que hay lo impregnan todo. Entonces, yo en esto pienso que tenemos la obligación de legitimar y de darle una vuelta al urbanismo que estamos haciendo. Y, evidentemente, y eso también, bueno, hay, aparte de la intuición, hay estudios hechos por universidades que lo corroboran, que es que cuando tú tienes una información monopolística, el monopolio, un poder discrecional, hay una persona, un grupo de personas muy pequeños que tienen la facilidad de decidir quién saca ganancias de una decisión o de otra, y una ausencia de rendir cuentas, no hay un proceso, no hay un control que siga los procesos urbanísticos, pues es muy fácil caer en procesos que todos conocemos y que yo creo que tenemos la obligación moral de erradicar absolutamente. Entonces, yo pienso que también una buena participación, eso puede ser uno de los contrapesos del tema de corrupción que yo creo que es uno de los problemas que también tenemos. No estoy hablando de Oviedo porque no conozco, ni soy de aquí ni lo conozco suficientemente, pero a nivel general, hasta en los congresos, en los últimos congresos de arquitectos, pues es un tema que ha salido necesidad de legitimar y de validar el urbanismo. Entonces, si vamos un poco a la práctica,
decimos, yo estaba buscando un poco imágenes relacionadas con el bulevar y dices, claro, ¿cómo hacemos las cosas hasta ahora? Pues las hacemos bastante complicadamente, ¿no? Esta es una foto, por ejemplo, del Boulevard Sur de Ámsterdam, que tuvieron un amplio proceso de participación para definir precisamente ese bulevar, y esto nos lo contaban los ingenieros de allí, que decían, claro, es que habíamos dibujado una cosa, no es este caso, no es transformación de una autopista, de una carretera en una calle, sino que es un nuevo bulevar que rodeaba la parte sur de Ámsterdam, ¿no? Y decían, es que el urbanista que lo había diseñado había pensado también en un bulevar, pero cuando llegó el ingeniero de tráfico lo que pensaba era, no, estos son 36.000 vehículos al día. Claro, 36.000 vehículos al día ya no es un bulevar. Entonces, nos tenemos que poner de acuerdo, porque cada uno tiene, y si preguntásemos a una madre con niños pequeños, o a un corredor de maratones, o a un abuelo de bastón, pues seguramente cada uno tendría sus intereses. Entonces, yo creo que lo que intenta la participación, un buen proceso de participación, es precisamente facilitar, crear un espacio donde todas estas visiones y todos estos intereses confluyan, porque si no pasan cosas como esto, ¿no? Esto es una de las actuaciones más recientes de los Paus de Madrid, me parece que es San Chinarro, no estoy muy segura, pero vamos, esta es o sea, si aquí estáis llorando porque transformen una carretera en bulevar, imaginaos en Madrid, que se ha hecho un barrio hace 5, 6, 7 o 10 años, no me acuerdo exactamente, pero vamos, en el pasado reciente, por lo menos para mí, ¿no? Y en realidad es como si fuera un barrio, una trama de carreteras con algunos edificios en medio, ¿no? Y esto se ha hecho... no, Arroyo Culebro no es. No, me parece que es San Chinarro, pero no estoy muy segura. Puede ser. Yo creo que es San Chinarro, pero no estoy muy segura ahora. Imaginaros, lo ponía aquí porque imaginaros la sensación. Os hablaba antes de la sensación de una madre con niños o de un abuelo con bastón o de este mismo señor. Imaginaros la sensación de estos pobres que están ahí en el paso de peatones ahí en medio, ¿no? Para ir para todo, o sea, para ir al metro, para ir a casa o para lo que sea, ¿no? Y esto está recién hecho y vamos, yo estaba pensando, digo, pues mira, incluso a lo mejor estaba bien hacer un proceso, presentar un proyecto a la Comisión Europea, a ver si nos pagan algo para modificar a la vez lo del Boulevard de Oviedo y lo de Madrid recién hecho y alguna otra cosa que se me ocurre por ahí sin pensar mucho, ¿no? Porque realmente esto es lo que hay, ¿no? Entonces, claro, dices, posiblemente si le hubiéramos preguntado a estos señores cómo querían que se hiciera este barrio, ya te digo, recién inaugurado, pues a lo mejor hubieran pensado en algo como esta foto que tenemos aquí, ¿no? Que es algo bien distinto de lo que se les ha hecho, porque ya os digo, en vuestro caso es uno, pero en el caso de San Chinarro es que realmente... toda la estructura está tan bonita que parece, visto así en el plano, parece que tiene, vamos, a mí me parece como atractiva, ¿no? No está mal planteada, tiene un orden y no sé, como si fuera un colgante, pues sería interesante, ¿no? Pero luego ya cuando lo ves, lo que es en realidad, pues es esto. Entonces yo creo que es absolutamente fundamental el incorporar a la gente a los procesos participativos, ¿no? Poniéndonos un poco más serios, o sea, yo creo que por lo pronto la identificación de los problemas y necesidades y parte de la elección de las soluciones deben llevarse a cabo a través de procesos de reflexión colectiva. Eso no quita el papel de los técnicos. Lo que pasa es que yo creo que el papel de los técnicos es distinto del que había antes. O sea, no se trata de que llegue un técnico, se invente o detecte los problemas, ya os digo, como si fuera que fuéramos al médico y en vez de decirle, pues me pasa esto, me pasa esto, me pasa esto, nos pusiéramos delante y él dijese, bueno, yo creo que le pasa esto, esto y esto, que a lo mejor te detecta cosas que tú ni siquiera has visto, es cierto, o sea que yo confío absolutamente en la bondad y la profesionalidad de los técnicos, pero que yo creo que con información de la gente, de toda esa enjambre de intereses, de necesidades, de oportunidades que puede provocar la gente,
sería mucho mejor. Y además, ¿qué es lo que pasa? Que normalmente, o sea, ¿cuál es el ámbito de la técnica? Pues ofrecer, estudiar, analizar, aportar más información y ofrecer propuestas de solución fundamentadas y argumentadas para ayudar al proceso de toma de decisiones. Que el proceso de toma de decisiones tampoco es un proceso estrictamente de los técnicos. Ahora normalmente es pues, de los técnicos y de los políticos, o de los políticos y los promotores, o depende de los sitios y de las situaciones, ¿no? Pero yo creo que el crear ese espacio de diálogo donde todos puedan aportar, intervenir, dialogar y discernir sobre la toma de decisiones es interesante. Aunque luego la responsabilidad última de la toma de decisiones, por supuesto, está en manos de los políticos, de los políticos votados, vamos, de los que hemos decidido, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay tres temas, resumiendo, que son que el enfoque que necesitamos es un enfoque mucho más integrado y más multidisciplinar de lo que teníamos hasta ahora, que es muy necesario el tema de evaluación, monitorización, control, transparencia, rendición de cuentas, como le queráis llamar, pero que el proceso esté controlado y que haya participación y control de los usuarios en los procesos, ¿no? Esto no es algo nuevo, no estamos hablando de algo ni nuevo ni innovador siquiera. O sea, lo cierto es que en Europa, pues en Inglaterra, en Centro Europa, en los países nórdicos, etcétera y tal, está desarrollado desde los años 70 y el gran impulso al organismo participativo fue en los años 60, en la crisis de los 70. Entonces, allí, bueno, de hecho, el RIBA, el Colegio de los Arquitectos Ingleses, estuvo dirigido por Rod Hatnick, uno de los arquitectos de Community Building, de participativo, durante no sé cuánto tiempo, y tienen leyes que dicen que, sobre todo en los temas de rehabilitación pero vamos, en todos los temas relacionados con nuevas intervenciones en la ciudad, es obligatorio el abrir procesos de participación. Aquí en Cataluña es también obligatorio, en País Vasco no me acuerdo si es, bueno, mañana, si no, seguramente os lo contarán, y en el resto todavía estamos en la fase anterior, ¿no? Porque todo esto empezó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando había que reconstruir Europa, ¿no? Y entonces se pensó que esa reconstrucción de Europa tenía que ser con los habitantes, tenía que ser con la gente, ¿no? Porque antes lo que había era las alegaciones, en el fondo, participan de un espíritu que es el espíritu de que los propietarios tienen derecho a reclamar al planeador, en base a su propiedad, si el plan que se ha hecho piensan que afecta a sus intereses. Pero eso es algo completamente diferente. Eso no tiene nada que ver. Y eso puede que tenga sentido donde está situado en la ley, que es al final del proceso. Yo siempre digo que para un buen proceso de participación en urbanismo tiene que empezar desde el principio. Al mismo tiempo que se empieza se empieza a planear, se empieza el proceso. No tiene ningún sentido que sea como una especie de examen que los arquitectos odian, que es como que una vez que ya has definido todo, has hecho el avance, tienes todas las líneas definidas, entonces se hace una consulta a la gente, que consulta no es participación, para que te diga lo que le parece bien y lo que le parece mal. No tiene ningún sentido. O sea, lo que tiene mucho más sentido que desde el primer momento sea cuando se empieza ese proceso. Y yo creo además que es parte, o sea, está enraizado en el mandato democrático, es parte de nuestro modelo de gobierno. O sea, esta, digamos, joint venture, este binomio de que sean políticos y agentes económicos los que decidan sobre la ciudad es aberrante. O sea, lo lógico es que sea sociedad, mercado y gobierno quien a la limón, con controles cruzados de las tres, los que decidan sobre la ciudad, ¿no? Entonces, ¿cuál es ¿qué es lo que queremos? O sea, cuando hablamos de participación, ¿de qué estamos hablando? No. Porque, no sé si se me ha descolocado una diapositiva, una de las primeras cosas que quiero decir es que participación en urbanismo hay muchísima participación. Lo que pasa es que no es una participación de salas, ni de mesas redondas, ni de eventos, ni de talleres. Es una participación que se hace pues en los campos de golf, en las cenas de los reservados de los restaurantes y en esos sitios, o a través de los periódicos locales, como hemos visto ahora con el desafortunado incidente de León, ¿no? O sea que
y todos los que trabajamos en urbanismo lo sabemos perfectamente. O sea que la gente que tiene intereses económicos, y muy legítimamente, participa todo lo que puede para defender sus intereses económicos. A mí lo que me parece mal es que eso no esté contrapesado con la participación de las asociaciones de vecinos o de las asociaciones ecologistas o de la gente, por las bravas, ¿no?, que no tiene esos intereses económicos, sino que tienen unos intereses muchísimo más cívicos, ¿no?, y que esos intereses son los que no aparecen. Entonces, si esos intereses no se recogen a través de los mecanismos que se hayan hecho, la ciudad se te va a absurdos como estos que estábamos viendo antes, ¿no? Entonces, bueno, el tema es, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que los promotores de la participación o facilitadores de la participación tenemos que crear unos espacios de diálogo eficientes y que interesen a la gente, porque otro de los problemas que podemos tener es que la gente no quiera perder su tiempo en procesos participativos. ¿Cuándo la gente no quiere perder su tiempo en procesos participativos? Pues cuando el tema no le interesa, cuando tiene sospechas de manipulación, cuando no se ha generado, o de clientelismo o de tokenismo. Hay 40 formas de que los procesos participativos sean pervertidos, por ejemplo, porque hay una solución que está ya hecha y que se quiere vender como que es una solución de todos, ¿no? Entonces, la gente, en eso, mi experiencia en muchos procesos participativos es que tiene un olfato estupendo, y cuando pasan esas cosas, la gente se retira, no pierde su tiempo personal en asistir a procesos de participación. Pero cuando no es así, cuando el tema es relevante, cuando se ha generado una confianza entre quien convoca la participación y la gente, y el proceso es un proceso limpio, honesto, pues entonces yo creo que es algo que es la gente. Mi experiencia es que tenemos la inmensa mayoría de los procesos que hemos organizado son procesos bastante relevantes y con buenos resultados y buenos efectos para la gente y buenos resultados para el tema que se esté tratando, ¿no? El triple objetivo un poco de estos espacios de diálogo es aportar conocimiento local a los proyectos, conseguir criterios de consenso para estos y facilitar la realización futura. Nosotros siempre hablábamos de evitar conflictos a posteriori, porque generalmente para cuando se genera el conflicto ya es cuando es demasiado tarde. O sea, que la gente no ve los planos, los sistemas de alegaciones, etcétera y tal, salvo las asociaciones o la gente que está muy encima, no lo percibe. Entonces, para cuando quiere reaccionar ya es muy tarde, ¿no? Ahora estamos viendo, después de lo de Gamonal y tal, que no está tan claro, porque ya empieza a haber, la gente está más sobre los temas y empieza a haber conflictos incluso a priori, ¿no? ¿Y qué efectos tiene un buen proceso de participación? Hombre, yo creo que además es un proceso que es educador para todos. La verdad es que con mucho paternalismo antes se decía, no, es un proceso que es educador para la gente del barrio, para los vecinos o para los participantes. Yo la verdad es que mi sensación es que el que en un grupo, en un espacio de diálogo, se reúnan técnicos, se reúnan políticos, se reúna gente de la calle, se reúnan diferentes puntos de vista, diferentes profesiones, los agentes económicos, que normalmente todo el mundo se pone así un poco de uñas con, pero vais a invitar a los promotores inmobiliarios. Sí, por supuesto, es que son parte del juego. Si no les invitas, participarán por otro lado, ¿no? Todo el mundo se pone así como... Pero la verdad es que yo creo, mi experiencia es que ese crisol de formas de ver las cosas es interesantísimo para todo el mundo. Yo personalmente os digo que yo creo que he aprendido más en procesos y hablando con gente y en temas de estos y tal, que lo que he aprendido de urbanismo en la escuela, y eso que tuve la suerte de tener bastante buenos profesores, vamos, que tengo maestros, pero a pesar de todo creo que he aprendido más fuera, ¿no? En el fondo es como un arte, es el arte de pensar, decidir y trabajar juntos, como dice mi amigo Molini. Y es crear las condiciones necesarias para que un grupo diverso se comprometa con una tarea y unos objetivos.
conseguir compromiso y rendimiento de esa inteligencia colectiva. Ese es un poco el trabajo de los facilitadores o de quien tiene que organizar el proceso. Pero claro, el otro tema es lo de siempre, ¿no? Lo que hemos intentado hacer siempre, que es decir, bueno, pues salir a la calle, protestar, reaccionar, muchas veces demasiado tarde, pero yo creo que es mucho mejor el hacerlo de esta otra manera. Sí que quería comentaros que yo creo que hay una diferencia grande, o sea, hay un tema que es cuando hay desinformación, eso es manipulación directamente. Información, pues es interesante y es una condición sine qua non para que haya participación, pero el que haya información no quiere decir que haya participación, ni siquiera que se haga una consulta. Una consulta es cuando tú ya tienes un plan elaborado y se lo pasas a alguien para que lo vea, se lo explicas, le intentas convencer y le puedes dar o no una posibilidad de reaccionar a esto que tú ya le has dado hecho. Eso no tiene nada que ver con el decidir juntos, con la toma colectiva de decisiones, que es lo que estamos buscando y que implica un cierto valor por parte del político o por parte de quien tiene el poder de compartir ese poder que tiene en un proceso con un agente y que además, vamos, en los procesos pues siempre hay un momento que el que lo ha promovido está nerviosísimo porque no sabe lo que va a pasar, ¿no? Tengo aquí a mis compañeras de participación de estas ciudades que lo saben de sobra, aunque yo la verdad es que mi sensación es que los resultados de los procesos participativos casi destacan por el excesivo sentido común, o sea, como se produce un diálogo, la gente habla una con otra, discute, tal, no sé qué, no sé cuántos, casi lo que más me preocupa cuando estoy en un proceso, facilitando un proceso, es que haya ideas brillantes, pero un poco extemporáneas o demasiado innovadoras que se salen como de la norma y que no se voten o no se apropien por parte de quien está en el proceso participativo porque son demasiado... O sea, se trata de cambiar ese proceso de arriba abajo al que estamos acostumbrados por un proceso de abajo arriba, que yo creo que una de las características fundamentales, este gráfico lo teníamos que cambiar porque no es muy bueno, porque en realidad lo que sería un juego de flechas de arriba abajo, no es tan mecánico, ¿no? Pero sin embargo lo que sí que me parece importante es el tema de la variedad, o sea, yo creo que parte de la monotonía tremenda que tenemos en nuestros barrios y en nuestras ciudades, en la parte de fuera, porque la verdad es que los centros son maravillosos y yo siempre digo, a las ciudades les pasa como a mí, que engordan en vez de crecer, ¿no? Porque de repente la zona central está estupenda, está llena de atractivos, de tal, de no sé qué, pero los barrios van creciendo ahí un poco como Dios le da a entender, ¿no? Entonces, si se contase con más gente a la hora de diseñarlos, yo estoy segura de que sería mucho mejor. Bueno, esto lo he dicho antes, el tema es ese, o sea que yo creo que la participación ya existe, los intereses políticos y económicos siempre tienen canales de influencia en la toma de decisiones legítimos y públicos o de negociación y lobby, hay las dos partes, ¿no? Pero tienen esos canales. El problema se sitúa en los sectores que no llegan a tomar parte, los grupos de gente que no tiene vía abierta en los medios de comunicación, en los consejos técnicos, asesores, son el público objetivo más importante de estos procesos. En ese sentido, yo creo que, por ejemplo, el tema de... por ejemplo, en los planes estratégicos, ¿no? Que por ejemplo en Cataluña se pusieron muy de moda durante un tiempo y tal, no sé qué, y resulta que se hacía un consejo de participación para el plan estratégico de la ciudad en el cual estaba el presidente del Colegio de Arquitectos, con disculpas que a lo mejor está en esta sala y me parecen estupendos los presidentes de los colegios de arquitectos, pero vamos, el presidente de la Cámara de Comercio, el presidente de no sé qué, tal, y entonces decías, bueno, está muy bien, pero esta gente ya está, o sea, ya tiene sus áreas, o sea, sus canales de participación. Y luego, a lo mejor, el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos, que estaba, como nos pasaba antes a las mujeres, y cuando estás el único en un entorno poco afín, pues tienes ahí, solamente con defender, digamos, tu puesto, ya casi tienes la mitad del trabajo hecho, ¿no? O no, es cierto, o sea, la verdad es que los presidentes de las Federaciones de Asociaciones de Vecinos son gente súper válida, pero vamos, como minoría, ¿no? Y dices, a mí eso, la verdad es que casi
refuerza, digamos, lo que antes llamábamos las fuerzas vivas. Fijaros si seré vieja que utilizo estas cosas que yo creo que hace 30 años que no decíamos, pero bueno, todos sabemos lo que son las fuerzas vivas. O sea que lo que tienes que hacer, o sea, si quieres hacer un proceso de participación, precisamente lo que tienes que poner el foco es en aquellos que no tienen esas vías, esos canales de participación normalmente, ¿no? Y si no lo puedes hacer, yo creo que es casi mejor que no hagas ningún proceso de participación. O sea, un mal proceso de participación yo creo que es casi peor. No un proceso mediocre, o sea, un proceso mediocre, bueno, un proceso de participación, digamos, no muy brillante, por lo menos tiene ese efecto de empoderamiento, de reflexión, de crear vínculos, de que en un proceso de participación mediocre a veces son más interesantes los cafés, a lo mejor en esta tarde igual, son más interesantes los cafés y los pasillos que las conferencias, ¿no? Pero lo cierto es que eso siempre sirve, ¿no? Siempre es mejor un proceso mediocre que tal. Pero un mal proceso de participación, pues porque la solución ya está decidida y está escondida, que a veces pasa, a nosotros nos ha pasado de decirnos que hiciéramos un proceso de participación y en nada que escarbas te das cuenta de que el alcalde o el tal o quien sea tiene ya una decisión pensada para ese sitio, ¿no? Entonces no tiene sentido, es una tomadura de pelo y además crea un efecto vacuna para si luego quieres convocar a la gente para otros o con conflictos ya muy intensos que requieren otro tipo, ya no es participación, sino que es mediación o resolución de conflictos, temas poco relevantes. Entonces, es importantísimo definir el compromiso del responsable de la toma de decisiones y las condiciones de contorno, los límites que tenemos para hacer las cosas. A ver cómo voy. Quedan como 5 minutos. Bueno, esto yo creo que os lo dejo en el... Yo creo que vamos a pasar un poco rapidito sobre estos principios y os pongo alguna foto de los ejemplos que había traído. Esta foto precisamente es de Vilanova y me gusta porque se ve un poco, yo creo que hay dos temas fundamentales. Uno es la convocatoria, que es conseguir que toda esa diversidad de intereses y de personas y tal estén en la sala y estén dispuestos además a hablar y a participar. Y el otro es que el responsable del proceso dé la cara y se comprometa con el proceso. En este caso tenemos, a mí me gusta esta foto porque conseguimos una buena diversidad de gente, es más, me acuerdo que cuando ya teníamos toda la lista hecha de la gente que iba a venir, tal, no sé qué, uno de los políticos de Vilanova se cogió con un rotulador y dijo, voy a ver cuántos hay de cada color, y y se lo hizo y tal, y salía ahí una bandera de arco iris bastante notable, que eso yo no lo había hecho nunca ni se me había ocurrido, pero vamos, la verdad es que era, pero también veis que hay gente joven, hay gente más mayor, hay de un tipo, de otro, había de vilanovenses de toda la vida y había también nuevos y tal, y el alcalde estaba allí en portada explicando, esta era justo el inicio de la participación, explicando que le iba a dar valor a las, porque hay muchas veces que los alcaldes lo que quieren es estar al final, dicen, bueno, tú me dices qué es lo que ha salido y yo ya voy a decir a ver si lo admito o no, ¿no? En este caso, el tema importante es que esté en el principio, no en el final del acto, ¿no? Y luego yo creo que es fundamental eso, como que se una trabajo colectivo, que se documente, trabajo individual. Intentar implicar a todos los afectados de una comunidad es el trabajo casi más importante, que es identificar a los actores de ese espacio urbano, ¿no? Ampliar el abanico al máximo y tener como una cierta empatía de saber que hay una gente que se implica mucho, que se implica en unos tiempos y con unas condiciones de una manera y otra que forzosamente tiene que ser de otro modo, pero yo creo que las cosas son así, ¿no? La vida es así, cada uno tiene... que haya variedad de intereses, de percepciones, que sea un reflejo de la sociedad local, pero la gente que está participando, a ser posible, no conviene que sean representantes de nada, sino que sean que vengan por sí mismos como personas, ¿no? No, porque los representantes es un tema de negociación, es otro proceso y yo creo que es diferente.
que sean ese reflejo de la sociedad local, que sean personas, mi amigo Eugenio Molini, que es un teórico un poco de estas cosas, dice, con interés, conocimiento y autonomía, o al menos 2 de las 3 cosas. O sea, no puedes hacer participación con gente que no tiene una opinión propia, que viene en nombre de alguien o en nombre de otros intereses, etcétera y tal, que a veces pasa. Tienen que ser personas que estén interesadas en el propio proceso. Nosotros, por ejemplo, cuando se hacen listas abiertas, está claro, cuando no se hacen listas abiertas, que seleccionas de alguna manera a la gente, lo que haces es que intentas hacer una lista muy grande para que quien venga, venga, pero que venga con convencimiento, ¿no? Y, a ver, era interés, conocimiento. Necesitamos gente que conozca el sitio para vosotros, que conozca por la visión suya y que conozca también por otras cosas. Entonces, bueno, vamos a... Lo he hecho demasiado... Aquí hay un tema que yo creo que también es importante y que a lo mejor con eso terminamos, porque estoy viendo que hay mucha... que es, aparte de que sean procesos eficaces, que sean democráticos, que se dé que todo el mundo tenga oportunidad de hablar y todo el mundo tenga oportunidad de hacer las cosas, yo creo que es fundamental que la gente se lo pase bien, o sea, organizarlo de forma que ese participar en la ciudad no sea un acto, digamos, de voluntariedad, sino que sea todo lo contrario. Y la verdad es que en todos los métodos en los que rápidamente se da voz a la gente y la gente puede hablar entre ellos y puede discutir entre ellos y puede expresar sus opiniones, son procesos o son eventos o son talleres en los cuales la gente lo pasa bien. Y la verdad es que es sorprendente muchas veces el momento ese mágico de cuando se producen los diálogos, cuando ya la gente va un poco a pecho descubierto, ¿no? Hablando realmente de lo que piensa de las cosas. Sí, se pone algo de recursos, hay facilitadores, hay un poco de método, se cuenta con la confianza de la gente. La verdad es que yo en mi experiencia, y bueno, y podéis ver a lo mejor en la web que tenemos, donde tenemos muchos resultados de estos procesos y tal, hasta qué punto los resultados son interesantes y, ya os digo, llenos de sentido común, mucho más a veces con más sentido común casi del que quisiéramos. Así que os invito a organizar. Estoy a vuestra disposición, por supuesto, para todo lo que queráis, pero un poco con estos criterios y a lo mejor con la experiencia que nos van a contar mañana mis compañeras, os invito a que organicéis un buen proceso participativo y, ya os digo, contar con toda mi solidaridad y mi teleasistencia en caso de que queráis que comentemos algo. Pues nada, muchas gracias y dejo la...